Saludamos al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca, miembro de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal y en consecuencia participa en las deliberaciones que realiza el COE cantonal. El Cantón Cuenca se encuentra en semáforo rojo, como otros 192 cantones en el país. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se tiene que observar en la presente semana, doctor Barrera? Gustavo, un saludo cordial para usted, para toda la audiencia. Es importante contextualizar cuál es la situación en Cuenca de acuerdo a la evaluación de las condiciones epidemiológicas. Primero, partamos de que Cuenca recibe pacientes de toda la zona 6, puesto que los dos hospitales centinela de esa zona, tanto del IES como del Ministerio de Salud, se encuentran emplazados en Cuenca, y eso evidentemente también hace que se incremente la ocupación, tanto en camas de hospitalización como en UCI. En UCI, la ocupación actual, Gustavo, está en 72%. En lo que corresponde a hospitalización, un 50%. Se han reportado 7 personas fallecidas en lo que va del mes de enero. De estas 7 personas, se ha identificado que ninguna tenía el esquema completo de vacunación, otras no tenían ninguna dosis y además tenían comorbilidades algunas de estas personas. Con base en eso y al análisis de lo que sucede a nivel nacional, en cuanto al incremento del índice de contagios, nosotros hemos considerado que estamos en la ola de mayor contagio desde el inicio de la pandemia. La diferencia está en que al tener el 87.6% de la población vacunada con esquema completo y 27.6% con dosis de refuerzo tercera dosis, la letalidad ha sido muy inferior y los síntomas graves que no han necesitado hospitalización, lo propio. Sumado esto a la variante Gustavo Omicron, que es una variante de mayor transmisibilidad, de mayor contagio, pero es de menor letalidad. Con base en esos análisis, el COE cantonal con sus mesas técnicas resolvió lo que se ha hecho público la noche de ayer, y esto es reducir aforos al 30% en los establecimientos, en todos los establecimientos. Es posible, Adicionalmente, empecemos por este punto, es posible, doctor Barrera, reducir aforos al 30% en restaurantes, cines, teatros, gimnasios, balnearios. Todo negocio tiene un tamaño mínimo económico. Un 30% estaría yéndose por debajo del mismo en muchos casos. Gustavo, es extremadamente compleja la decisión porque siempre hemos hablado del justo equilibrio entre atender una emergencia sanitaria y una emergencia económica. Las decisiones tienen que ser con oportunidad y deben ser proporcionales, es decir, que usted con una restricción realmente esté siendo proporcional con el beneficio que se va a generar, ¿no es cierto? La amenaza con el beneficio. Y en ese sentido, nosotros hemos sido claros que tenemos que atender este proceso de reactivación económica. Sin embargo, hoy estamos enfrentando, como decía, la ola más alta de contagios desde el inicio de la pandemia, y requiere de tomar este tipo de decisiones que están encaminadas a que en los próximos 8 o 15 días que podamos evaluar, pues se reduzcan los contagios, porque hay algo adicional, Gustavo, que es importante que lo conozca la ciudadanía, y es que no solo se están contagiando los ciudadanos, también se están contagiando médicos, enfermeras del sistema de salud público y privado, y eso reduce la capacidad también que se tiene tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Por tanto, es necesario precautelar la salud y la vida de nuestros conciudadanos. Estas medidas están encaminadas hacia ello. Esperamos que también con esa corresponsabilidad ciudadana que se asuma, no en 15, en 8 días, en menos de esos 15 días, en 8 o 10 días, podamos retornar a los aforos y a los pilotajes que se venían desarrollando. Un dato adicional, Gustavo, esto también puede sonar muchas veces a justificación, para nada. Nosotros estamos sujetos a
el escrutinio público y asumir toda la responsabilidad, así no sea nuestra, porque eso corresponde al estar en un ejercicio de un cargo de elección popular. Pero hay que decirlo, Gustavo, ¿en qué fechas se incrementan los contagios? Luego del feriado de Navidad y de fin y Año Nuevo. Feriados en los cuales en Cuenca no se han generado aglomeraciones en espacios públicos ni eventos masivos. Feriados en los cuales hubo reuniones entre amigos y familia. Ahí nosotros hacemos hincapié. La corresponsabilidad ciudadana. De nada sirven estas medidas si es que seguimos reuniéndonos el fin de semana con los amigos y la familia. De nada sirven estas medidas si es que no respetamos los protocolos de bioseguridad. El hecho de estar vacunados no significa que no podemos adquirir el virus y transmitir el virus. Eso está clarísimo. Entonces, también para nosotros es fundamental la regulación, el control, que hay que intensificarlo y así está resuelto por el COE, pero también la corresponsabilidad ciudadana, Gustavo, que permita controlar esta ola que, insisto, es la de mayor índice de contagio desde que inició la pandemia en Cuenca. Ahora, a propósito de los intentos de apertura, de retorno a la normalidad, ¿qué evaluación recibe la experiencia que se estaba haciendo con planes pilotos de apertura de establecimientos nocturnos, por ejemplo? Gustavo, se venía cumpliendo de conformidad a los protocolos. 44 establecimientos fueron los aperturados a través de los pilotajes. Se venía cumpliendo el aforo, se venía realizando, con excepciones obviamente, que siempre las hay, pero en su mayoría se venía ejecutando un protocolo debidamente ajustado a las normas de bioseguridad. Más bien nosotros, antes de esta nueva ola de contagios, habíamos analizado que podría ampliarse incluso el aforo, ¿no? Sin embargo, que inició con el 50% en el pilotaje. Sin embargo, Gustavo, siempre lo hemos dicho, este proceso de atención a una pandemia requiere de evaluar condiciones epidemiológicas semana a semana. Y si las condiciones epidemiológicas no garantizan que se pueda ampliar aforos, se puedan reiniciar ciertas actividades, pues lamentablemente esas decisiones se tienen que tomar comprendiendo que esto afecta a un cierto porcentaje de la población. Así es que esperamos más bien que con ese comportamiento ciudadano adecuado, esa corresponsabilidad, no sean esos 15 días, sino sean un menor número de días, que podamos ir recuperando en esas actividades la reactivación económica. Doctor Barrera, la semana se ha iniciado con imágenes similares a la anterior, aglomeración en hospitales, tanto públicos como privados, hospitales y clínicas, aglomeración en los laboratorios en los cuales se realizan pruebas. Hay expertos de mucho prestigio aquí en la ciudad de Cuenca que señalan que todos nos vamos a contagiar, que no hace bien estas aglomeraciones, recomienda que si se tienen síntomas o se tiene la certeza de haber estado con una persona contagiada, con un positivo, también se tomen las medidas de aislamiento, pero que no se vaya a las aglomeraciones, ni siquiera en las casas de salud, a menos que sean ya situaciones evidentemente críticas. Hay sugerencias muy importantes que se hacen y que deberían llegar a las autoridades, en el caso del municipio, de que se amplíen los servicios más bien para servicios telefónicos con médicos expertos en el tema que atiendan a los ciudadanos, que sería una mejor medida para el momento. Gustavo, efectivamente tiene que ser así, además de los servicios que presta el municipio, de los cobros que realiza, se ha buscado motivar a que la ciudadanía lo haga por medios digitales, se han aperturado más centros de atención a la ciudadanía en cuanto a los servicios municipales a fin de que evitemos aglomeraciones. Lo que usted manifiesta es absolutamente correcto, en que debemos conocer cuáles son los protocolos. Incluso en el COE nosotros propusimos que se haga una cartola informativa vía digital para que la ciudadanía pueda conocer los protocolos que tiene que aplicar una vez que alguien le ha comunicado que ha dado positivo en COVID y ha tenido contacto. Porque también, Gustavo, es fundamental conocer en qué día me hago yo la prueba. Entre qué día de presentar síntomas hasta qué día esa prueba va a tener un resultado más ajustado
a la realidad, porque también hemos evidenciado que existen muchísimos ciudadanos realizándose pruebas, ya sea de antígenos o PCR, con falsos negativos por no realizarse en el tiempo que recomiendan los especialistas. El tema de telemedicina ha estado trabajándose desde el Hospital de la Mujer y el Niño, hospital que también se ha puesto al servicio de la red pública de salud para complementar, de ser necesario, esperemos que no suceda así, pero de ser necesario complementar a esta red en cuanto a camas de hospitalización y de UCI. Así es que la reflexión está encaminada hacia allá, hacia evitar aglomeraciones, a tener un autocuidado, lo propio en lo que corresponde también a las aglomeraciones en el espacio público, que se mantiene esa suspensión, puesto que hoy necesitamos cuidarnos en razón de que si bien no es letal la variante Omicron, sí es una variante extremadamente contagiosa que puede incluso dejar sin la prestación de los servicios públicos a nivel de salud y a nivel de otras instituciones, tanto públicas y privadas, por el número de personas que han sido contagiadas. El gobierno nacional, ganándose críticas por parte de varios expertos, ha señalado que no se llegarán a situaciones de confinamiento, pues estamos ya con aforos de un 30%. En todo caso, doctor Barrera, ya al culminar este diálogo, ¿qué se vislumbra para el sector privado? Hay todo un pujante sector productivo que intenta salir adelante en estas condiciones difíciles y que no se les puede obligar más allá que sugerir. Y también quizá otra visión sobre lo que puede suceder o debería suceder con el transporte público. Coincidimos con ese criterio, Gustavo, de no retornar a un confinamiento porque eso significaría eh, perder este proceso de reactivación económica que ha sido tan difícil. También hay una emergencia económica, cientos de miles de personas que han perdido su empleo. Estamos en un proceso de recuperación de ese empleo, de generación de nuevo empleo, y Cuenca ha sido un ejemplo. Recuerde usted que el sector productivo de Cuenca fue el primero en presentar protocolos al COE nacional para el proceso de retorno a la presencialidad e esas actividades industriales, productivas, empresariales, del emprendimiento y demás. Entonces, nosotros no consideramos que lo más adecuado en este momento pase por decretar un estado de excepción que restrinja la libertad de reunión, de asociación, la libertad de tránsito de los ciudadanos. Más bien creo que para evitar eso, lo que corresponde es tomar estas medidas de reducción de aforo, suspensión de pilotajes y buscar hacer hincapié en que haya esa conciencia ciudadana. Lo que corresponde al transporte público, Gustavo, ¿qué se ha hecho? Primero, se van a intensificar los controles. Segundo, se va a verificar que se cumplan con las frecuencias, principalmente en horas pico, para evitar todo tipo de aglomeración. El objetivo es reducir todo servicio, todo espacio público o privado, toda actividad público-privada que pueda representar un riesgo de contagio para la ciudadanía. Nosotros consideramos que hay que tomar decisiones de acuerdo a un justo equilibrio, a un equilibrio que viene de la mano de una emergencia sanitaria que creo que pasa, tal vez no por su peor momento en letalidad, Gustavo, pero sí por su peor momento en número de contagios. Y a Sin su duda. vez enfrentar una emergencia económica que está en proceso, ¿no es cierto?, de reactivación y que no podemos desatender también aquello. Gustavo, es importante hacer énfasis en esto. Se ha incrementado a nivel de país, y Cuenca no es la excepción, el índice de intentos y de suicidios. Sí, gracias por habernos acompañado, doctor Barrera. El doctor Javier Barrera es concejal del Cantón Cuenca.